Ya estamos, perfecto. Muchas gracias a todos. Ya se han ido uniendo, ya somos cerca de 40 personas. Este, y bueno, nada, mi nombre es Matías Panizo, yo apoyo con el tema de organización. Estamos aquí con Carlos Bellido, él es el presidente de SF Perú Chapter, y con Amanda Kimball, quien es la presidenta de SFP, bueno, a nivel internacional, ¿no? También se va a unir José Luis Torero, reconocido profesor experto en temas de ingeniería contra incendios. Él se va a ir uniendo en breves minutos, está teniendo un pequeño problema técnico. Y, pero nada, antes de comenzar, me gustaría presentarles brevemente a la junta directiva de SFP Perú. Eh, y le voy a presentar en este momento a las personas que están a cargo de SFP Perú. El presidente, bueno, como ya les comenté, es Carlos Bellido. Él es el que está, quien va a dar la presentación oficial sobre qué es este capítulo, cuál es la importancia de este capítulo. También tenemos a Fernando Catayama, que es vicepresidente de esta sociedad, y Raúl Duarte, que es tesorero. En este caso, bueno, Carlos dará la palabra por todos y, bueno, sin más, para evitar extender esto más de lo debido, Carlos, yo te doy la palabra para que puedas ir comenzando con tu presentación y en cualquier momento, por favor, todas las personas que tengan algún tipo de pregunta, la pueden hacer a través del botón de preguntas y respuestas, o si no, lo escriben a través del chat y yo voy a poder recibir esas preguntas y vamos gestionando la forma para responderlas al final de las presentaciones. Eh, lo otro es que también está habilitado, tenemos dos funciones habilitadas. Una es el tema de los subtítulos en general, es decir, todo lo que se hable, en este caso en español, va a estar redactándose constantemente a forma de subtítulos, así que si tienen algún problema con el audio o no pueden escuchar muy fuerte porque están en un lugar público, etcétera, pueden activarlo para ir leyendo también lo que se va hablando. Y por el otro lado, al momento que Amanda dé su presentación, que la va a dar en inglés, tenemos también habilitado la transcripción en vivo. Eso se hace en el mismo botón que tienen en su barra de opciones, donde pueden poner las transcripciones. Ahí mismo también van a poder poner cuál es el lenguaje en el que ustedes quieren que se traduzca el audio. Entonces, si lo pueden ir activando los que lo necesiten, ahí está para ustedes. Así que sin más, Carlos, te doy la palabra. Te voy a dar espacio para que puedas compartir. Ahí, ¿se ve la presentación, Matías? Todavía. ¿Lo ves ahí? Sí, ahí está. Sí. Listo, perfecto. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Amanda, por unirte a esta presentación. Muchas gracias, José Luis. Sé que entre tu agenda, los espacios-tiempos son complicados, así que te agradezco muchísimo, que nos ayudes con parte de este primer evento de la SFP Perú, versión oficial. Así que empezamos con la presentación. ¿Qué cosa es la SFP? Es la organización profesional global que agrupa a ingenieros especializados en protección contra incendios. Fue fundada en 1950 y la SFP tiene como misión promover la ciencia, la educación y la práctica profesional de ingeniería de protección contra incendios a nivel mundial. La misión es apoyar a los profesionales de la protección contra incendios, proporcionando herramientas, recursos y una red global de colaboración, todo con el fin de mejorar la seguridad contra incendios a nivel mundial. Como visión, es ser la organización líder en ingeniería de protección contra incendios, promoviendo la investigación y el desarrollo de las soluciones innovadoras. Hay más de 5.000 miembros, más de 120 capítulos y más de 20 capítulos de estudiantes, y todo ese detalle se lo voy a dejar a Amanda, que ella podrá explicar con mucho mayor detalle lo que significa o lo que es SFP. Sobre el capítulo SF,
SFP Perú. Ese capítulo peruano del SFP nace con el propósito de formar una comunidad de profesionales de diversas disciplinas comprometidos con la seguridad contra incendios, con el fin de promover la ciencia y la práctica de la ingeniería de protección contra incendios en nuestro país. Nuestro objetivo es fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas entre profesionales del sector, así como impulsar la formación continua y la innovación en protección contra incendios. Hemos considerado para la creación de este capítulo 8 puntos importantes o 8 puntos claves de beneficios que trae este capítulo a nuestra comunidad peruana. El primero está enfocado en el desarrollo profesional y académico. Primero es acceso a información especializada, porque un capítulo local puede organizar seminarios, talleres y cursos para capacitar a ingenieros, arquitectos y técnicos en las últimas tendencias de tecnología y estándares de protección contra incendios. También la conexión con expertos internacionales de la SFP nos permite tener conocimientos más avanzados en el estado del arte de la protección contra incendios. Fomenta las certificaciones porque impulsa el interés para certificaciones como el PE, que es el Professional Engineer, o el CFPS. Facilita también el acceso a recursos para prepararse y aprobar dichas certificaciones. Y como estímulo de investigación, promover proyectos de investigación en universidades y asociaciones locales apoyados con una red global de la SFP. Actualmente no tenemos una carrera de protección contra incendios en el Perú y esa es una barrera importante para el desarrollo técnico de la gente que está relacionada a este rubro. Consideramos que con el apoyo de SFP podemos tener mayor acercamiento a las universidades para proponer temas de investigación, y por qué no incluso una carrera de protección contra incendios. El segundo eje, vemos con adaptación y mejora las normas locales. Con un tema de actualización normativa, el Perú podría beneficiarse con un análisis crítico y la adopción de estándares internacionales como NFPA o SFP en el contexto local. Facilita la armonización de normativas locales con tendencias globales, adaptándolas a las necesidades y riesgos específicos del país. Participación en desarrollo de normativas. Los profesionales asociados al capítulo, con un mejor conocimiento técnico, pueden colaborar con las autoridades locales para desarrollar leyes y códigos relacionados con la protección contra incendios. Siempre es importante que la gente que participe en el desarrollo de las normativas a nivel local tenga un real conocimiento y que no solamente tenga un enfoque empírico que no ayude a entender bien la problemática que existe en el país. El tercer eje es el fomento de la conciencia sobre seguridad, la sensibilización en la sociedad mediante campañas educativas y colaboraciones con entidades gubernamentales, privadas y la sociedad civil para promover la importancia de la protección contra incendios en edificios, industrias y espacios públicos, ya que tener mayor conocimiento nos permite poder difundir esta cultura a la sociedad y entender la problemática de los temas relacionados a protección contra incendios. Además, esto genera también, a su vez, un incremento del cumplimiento de las normativas de protección contra incendio a través de actividades de divulgación. Se puede fomentar una mayor conciencia sobre la necesidad de implementar sistemas de protección contra incendio, especialmente en sectores claves como minería, manufactura, comercio y vivienda. El cuarto eje es la red de contactos y colaboración internacional a través de conexiones globales, ya que los miembros del capítulo Perú tendrán acceso a una red de expertos internacionales, lo que facilita el intercambio de ideas, tecnologías y soluciones innovadoras. El incremento del cumplimiento, elaboración con proveedores internacionales y expertos puede impulsar la implementación de nuevas tecnologías y productos en el mercado peruano. Como quinto eje, el fortalecimiento del rol de la protección contra incendios en la ingeniería, mediante la visibilización de la especialidad, porque ayuda a posicionar la protección contra incendios como una disciplina clave dentro de la ingeniería del Perú. Ahora, como mencionaba, no tenemos una carrera de protección contra incendios en el Perú, entonces quien desarrolla esta especialidad viene por el lado de ingenieros eléctricos, electrónicos, mecánicos, pero sin un eje común. Entonces, el problema en el Perú es que se ve toda la ingeniería de protección contra incendios como pequeños satélites, pero no hay una visión de unificar todo. Entonces, al tener ese criterio, cada uno jala por su lado y existe más una separación que una unión o un eje que pueda unificar todos estos criterios, ¿no? Entonces, es importante o nos puede ayudar bastante el capítulo de SFP Perú
para poder buscar unificar estos criterios en un solo eje, ¿no? Y crea también más oportunidades laborales para profesionales especializados en el área, ¿no? Como reconocimiento profesional, ayuda a posicionar la protección contra incendios como una disciplina clave dentro de la ingeniería en Perú, crear más oportunidades laborales para profesionales especializados en área. Todo tiene un enfoque de profesionalización de la carrera. El sexto, el sexto eje, en el que nos basamos, son desafíos únicos. En Perú tiene sectores como minería, el comercio informal, la infraestructura en crecimiento, presenta riesgos específicos en términos de protección contra incendios, que es importante tener profesionales capacitados que entiendan la realidad para buscar solución a estos desafíos únicos que tenemos en Perú. El capítulo de SFP puede enfocar esfuerzos en desarrollar estrategias para abordar estos problemas con soluciones personalizadas y adecuadas a nuestra realidad. En respuestas a desastres en un país con riesgos sísmicos, es fundamental integrar protección contra incendios con estrategias de resiliencia frente a desastres. Séptimo punto es fortalecimiento de las relaciones con autoridades y empresas mediante asesoramiento técnico. Por un capítulo local puede actuar como un referente técnico para el gobierno y las empresas privadas, ayudándolos a implementar soluciones efectivas y modernas que respondan a los avances que se tiene fuera del país en relación a protección contra incendios. Fomentar alianzas público-privadas para abordar problemas críticos de interés nacional. Impulsa el sector industrial. Muchas industrias en Perú, como la minería, construcción y manufactura, pueden beneficiarse de tener un soporte técnico especializado en protección contra incendios. Y como octavo punto, pero no menos importante, son los beneficios económicos, porque las mejoras en la protección contra incendio pueden reducir el impacto económico de incendios en infraestructura, equipos y productos, así como los daños a la sociedad. Y como criterios estandarizados, requerimientos de protección claros, que no tengan un componente subjetivo, que realmente afectan al avance y crecimiento de los proyectos en Perú. Educación y capacitación, estos son los objetivos de la SFP Perú. Es organizar programas de formación y talleres para mejorar el conocimiento, habilidades de los profesionales en ingeniería de protección contra incendios. Difusión normativa para impulsar investigaciones y proyectos que aporten soluciones innovadoras en el campo de seguridad contra incendios. Fomenta la investigación, aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la protección contra incendios y la seguridad en edificaciones. Networking y colaboración, facilitar espacios de interacción y colaboración entre miembros, empresas y otras organizaciones relacionadas con la protección contra incendios. Y conciencia y sensibilización, aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la protección contra incendios y la seguridad en edificaciones. En base a los 8 pilares que había comentado, que son los beneficios que tenemos de contar con un capítulo de SFP Perú, hemos planteado estos objetivos iniciales que están centralizados básicamente en mejorar las capacidades técnicas, crear una red de profesionales y sobre todo el aporte que esto puede brindar a la comunidad en Perú, desde el punto de vista de inversionistas, desde el punto de vista de profesionales, desde el punto de vista de fomentar que exista una carrera de protección contra incendios. Los objetivos de la SFP están orientados básicamente a beneficio de la comunidad, pero esto va a ser posible solamente con el apoyo de todos los profesionales que estén involucrados en el rubro de protección contra incendios. Entonces, voy a presentar a Amanda. Thank you, Amanda, for taking the time to join us for this important presentation. And also thanks to SFPE for letting us be part of your community. Amanda es ingeniera civil por el Instituto Politécnico de Worcester, en Massachusetts, con maestría en Ingeniería de Protección contra Incendio de la misma universidad. Trabajó como Fire Specialist en la multinacional Arup, donde fue promovida a Senior Fire Engineer en el 2008. Su experiencia incluye consultoría en ingeniería de protección contra incendios, con experiencia en análisis de seguridad de vida según códigos de construcción, diseño del sistema de protección contra incendios, modelado de incendios y evacuación de edificios y estaciones de metro, así como el análisis de riesgos. En el 2011, Amanda se unió a la Fundación para Investigación en Protección contra Incendios, afiliada de investigación de la NFPA, como gerente de proyectos de investigación. Fue ascendida a gerente de proyecto senior y ahora desempeña como directora de investigación y gestiona las actividades del grupo de investigación de seguros de propiedad.
Amanda también supervisa las actividades del Consejo Asesor de Investigación de la Fundación y desde enero es presidente de la SFP. Sin embargo, Amanda tiene casi 10 años como parte de la SFP, así que está empezando con un nuevo reto y con toda esa experiencia va a poder dar soporte a los capítulos de Latinoamérica para crecer juntos. Thank you, Amanda. Welcome you, and please proceed with your presentation. Great. Thank you for the introduction and thank you for allowing me to have some time here. All right. So I'm sharing, oh, I think I am sharing now. Is it good? Okay, excellent. Yes. All right, thank you again. So I'm going to provide some more context around the SFPE and the global association and the status of that association, our strategy, what it can offer you as a chapter as well. So I will get started. And I think this is a little bit out of date. I think at this point, we have over 5,500 SFPE members globally. And I think we have 98 chapters in 72 countries. And I think the student chapters is around that same amount, but we're seeing growth in membership when other associations aren't. So that's definitely a really a good thing to be proud of for sure. And I think we're definitely a strong organization right now. And I think we talked, you guys know the mission. I think Carlos already talked about this a little bit earlier. So what's the strategic plan of SFPE? This is something that's driven by the board of directors with input obviously from the committees, and I'll talk about the committees later, and on some chapter leadership and others. So really the outcomes that SFPE wants to drive are influential impact. So really developing those best practices and engaging others around the globe, like chapters and others in the practice, to save lives and reduce fire's negative impacts. So really, leveraging those to have an impact on our mission. The other outcome is professional credibility, and this really goes along the line of what I'm hearing that the Peru chapter is really focusing on. So really ensuring a continuous pipeline of competent professionals that are available to companies and communities to really drive the mission of the society. And the other outcome is really being a leader in the space. So it's having an engaged and growing global membership, and we've seen growth over the last few years. So we're definitely, I think, having that outcome. But obviously you need to keep working on these things. These are things that you can't necessarily say that you're never completely done with them. So what are the goals or the strategies that kind of are pushing towards those outcomes that I just talked about? Well, the first strategy is to advocate for the role of fire engineering and innovation in emerging issues. Those are things like on the energy transition, battery fire safety, sustainability in the environment. So really advocating for the role there, because we haven't really necessarily, fire engineers haven't been thought of as necessarily being a part of those processes or key. And I think we are, and I think because I think we see things across, because we're at a very high level, right? As fire protection engineers, we have knowledge in a lot of different areas. So I think we have a lot to offer on those emerging issues, and I think we need to do better at the SFP level in advocating. Strategy 2, increasing the competency of fire protection, fire safety engineers, is really along the lines of increasing or making sure that pipeline stays strong. And this is across the career. It's at the beginning, right? Is educating young engineers, students, as well as, as folks continue their careers in fire protection, making sure that they have the ability to, access good training on different issues, like these emerging issues or other issues that are coming up that help them in their job. Develop opportunities for the fire protection engineering profession to influence and elevate sustainability in the built environment. And this is obviously a trend worldwide to build sustainability or sustainably. And I think it's really the role of SFP to really help leverage our knowledge to help make sure those are sustainable, the built environment is sustainable as well as resilient, right? I think that we
we have, I think it's important that we are at the table with those discussions. So it's one of the goals is really to kind of drive some of those opportunities. And Strategy 4 set up SFP for global success. And part of that is obviously outreach to chapters, setting up new chapters like the Peru chapter. So you guys are really helping us drive that strategy. So there's a complete list of kind of, the specific tasks and activities that kind of feed up into those. But in terms of overall bullet points, the 6th edition of the SFP handbook has been, I think it's almost ready. It will be published this year, just not sure when. But the plan there is to not just make it just a set of books, but really kind of maintain it as a living document. So, in the digital age, kind of leveraging that and being, and, allowing for, more up-to-date information, especially as the emerging issues come out. Start development of new standards or guides on emerging issues in the profession. That's another, and there is some ongoing activity there. And continue to ensure engineering approaches. Things like performance-based design are really useful when we're talking about some of these emerging challenging issues, right? It's a good way to address some of those new topics because there isn't necessarily prescriptive guidance. And establish a new procedure for developing technical practice briefs. Basically make it so it's a bit more streamlined. So if you go to the website, there's a whole lot of other activities that are there, and you might be able to find some things that might be relevant to your work as well. So membership is growing. I noted that it's been growing the past few years. And I think that's just something we should be proud of as an organization. Chapters are branching out. I think that's a lot. I think we noted that as well. I mean, it's important. I think our chapters really are the way we kind of are able to get into kind of the spaces, and not necessarily just at a high level, but kind of they're the boots on the ground, right? And they're working with the industries and specific countries or regions. And I think our chapters are really important for, the message of SFPE and then the mission. And increasing education. So this has been a really highlight or an area in which we're working on at SFP is really kind of increasing the educational content that is available. So that has been a focus area as well. And so you will see there's a lot of webinars, and I'll go a little bit more into that in a minute. Membership categories, I think the individual members make up most of our membership, but we do have a really big chunk that are student members as well. And I think that's great because it really, hopefully, they'll transition to individual members or professional members to really become part of the society. So there's been a real push to make sure that students are become aware of the society and its benefits while they're at university. The other thing that we've been trying to drive is the professional membership. And I'll talk a little bit about that in a minute, kind of what the benefits of that are. But those are really kind of the groupings in terms of the membership. Some of the committees, I'll talk about what the different committees are. I guess that should have been here, but one of our standing committees, so there are 4, is on chapters and membership. Some of the things that the member committee has been working on are SFP Student Outreach Committee has worked on a research guide, and that's intended for use to really kind of present to different student groups. So it's not just college age, it could be elementary, like through a job fair or something like that, high school. And that was something that was requested through the chapters multiple times. Those are opportunities that they were seeing, but they didn't have the content. So that might be of interest. There's also a group that's meant for kind of the emerging professionals. So those that are kind of entering the profession or only been around for 10 years or less or something like that. That's usually the folks that are gather for those events, but they make sure they have regular events. And that also is kind of nice for the students to transition by having that group as well. So that's something that's really, they're trying to make sure that's a strong group. And then there's awards and qualifications, which review nominations for the awards, which you can find on the website. There's a lot of different awards. I encourage,
your chapter to nominate folks for those awards. We love to see international participation in those. Sometimes it's a little lacking, so sometimes we really have to try to get out there and advocate for it. So I definitely welcome more award nominations from Latin America. And then they also review the fellow nominations as well. I think we've talked about SFP chapters worldwide. Obviously, I'm talking to you guys. You are one of those. I think there are 4 Latin America chapters. So there's Peru, Mexico, Colombia, and Brazil. So that's great. I think that it's growing. There's growing interest. So I see that as a great strength in the region. We also have chapters in Africa, in Europe, Canada, Australasia area as well. So Oceania, I think, is what we normally refer to that area, and Asia. So all around the world, there are chapters. So there's knowledge in different regions. No matter where you go, there's an SFP chapter, it seems. So there's a few different opportunities for chapters to leverage kind of on the leadership side. There's a chapter leadership council, which allows you to talk to other chapters and share information and best practices and kind of like what's worked well for your chapter and maybe learn what worked well for other chapters. There's also a chapter leadership forum that takes place at the annual conference, and that's also meant to be a face-to-face kind of discussion meeting amongst chapter leaders to really kind of talk about and kind of really a working session around chapters and usually a specific topic area. And then there's the award Chapter Excellence, and that's something that's annually that comes out. There's a form that asks questions about how active the chapters and how big the chapter is and all of that. But basically recognizing chapters that are really doing really great work. And there's a few groups of chapters, I should say. So SFP Europe, which has been around since 2020, is a group of 20 European chapters. It has its own board of directors, and they got together because they really saw some opportunities in the regulatory standards making environment, as well as in the educational and being able to better provide more education and documents and guidance to engineers in the area. SFPE Canada is also looking to do something similar. They have several chapters in Canada, and they're really working on kind of what that looks like there. Really trying to set up more cooperation across Canadian chapters. There's also a cooperation group in Asia, Oceania, so the Australia, New Zealand, and on some of the other Asian chapters that are there. And they do a lot of virtual events, obviously, because that's a really big area, but they try to exchange information, best practices as well. So if there's, there could be interest as Latin America kind of goes along, maybe there could be some interest in maybe forming something like this in Latin America as well. As that area does seem to be growing, right, in number of chapters. So some of the ways that we engage with the chapters is sometimes there are joint symposia, and usually the symposia are around certain topics, specific topic areas. So chapters will often collaborate with SFP on those and help drive the registration, especially because these are all talking about in-person events, so kind of drive the registration from that area. And we also, for all of the for the annual conference, as well as the European conference and the other conferences, make sure to recruit chapter representation from those areas to make sure that that we're addressing the needs of the area. Our annual conference this year is in Vancouver, so I'm on that program committee, and we wanted to make sure that we were addressing the needs of Canada. So we had a program committee made up of a lot of the chapters of Canada, as well as obviously there's some other folks from outside of Canada as well. But it was really interesting because obviously there are topics there that are of higher interest than some other areas. We're talking about mass timber and sawmills and very
very heavy kind of on the wood industry. So that was interesting feedback that we might not have gotten if we didn't reach out to the chapters. Some of the resources that are available to you as a chapter, these are all available on the SFPE website. So there's a best practices library, and these show recordings from Chapter Leadership Council meetings and presentations, and that's available in the learning management system, should all be free. There's also a library on SFPE Connect. So if you haven't been on SFPE Connect, that's where your kind of your personalized area is. And that has documents like the chapter survival manual and some other things that help chapters run. There's a bi-monthly newsletter, that's focused on chapter news and updates for you guys. And then there's Club Express, which has membership management system, which is there. It can do your website and your membership database as well. So that's another feature that is available through SFPE. Another group, so I don't know if everybody's familiar, but SFPE Foundation or SFPE has its own research foundation called the SFPE Foundation. And that was it's a separate nonprofit that it's a 501c3, so it's a nonprofit in the US, established in 1979, so it's been around quite a while. And the mission is really to enhance the scientific understanding of fire and its interaction. And really that really, kind of goes hand in hand with the SFP mission as well. That has a separate board of governors and staff as well. And they also have their own strategic plan, although their strategic plan is very, it is in line as well, fairly well with the SFP in terms of the different topic areas. So we are working on a lot of the same things. A lot of the research is driven by kind of the needs that have been identified through things like the research roadmap, the research testing, the RTM committee has pulled together. So everything that they do is really driven by, the SFP stakeholder needs. They work with partnerships there. They get funding from industry, from members as well as grants. And all of that really goes towards research projects. A lot of it is student research as well as some industry research as well. One of the big initiatives that the SFPE Foundation took on was the Grand Challenges Initiative. It was really around these 4 specific areas, these topic areas, wide-ranging areas like digitalization, artificial intelligence, and cybersecurity, run around energy and infrastructure, one around climate change, and one around resilience and sustainability. And really the focus was on fire safety within those topics and what are the needs and what do we see. And it's really a kind of a 10-year lookout. So there's white papers on each of those topic areas. It's available for free on the SFPE Foundation site. And they're working with partners on that to really identify and to implement research that supports the needs that are identified in those white papers. So there's a lot of different research grants that are out there. All of this is all on the SFPE Foundation website, which is great. They have all of this, what's in, underway, and as well as the things that are completed as well that you can download. They have a big focus on wildland-urban interface, which is something new for, at least in the fire protection engineering or fire safety engineering. It's not necessarily something that we've been involved in as the profession, but obviously as this becomes a bigger worldwide problem, and I know Latin America has this problem as well, in terms of wildfire, that there could be a role, or there is a role for fire protection or fire safety engineers to help, build better, make sure we have better guidance out there for community notification, evacuation, those kind of things, building on our knowledge in the built environment, right? So there's quite a lot going on there in the wildland urban interface from the SFPE Foundation. I think that would be of interest if you're in that area at all with your career, with your job role, I should say. And I mentioned that they do student research grants. They do that. They seek those out twice a year. And they give around 8 awards per year. And then they also do some annual awards as well. So really supporting a lot of good student research through that funding.
And then they also have a webinar series. They talk about some of the research they have going on, and those are all free from the foundation. In addition, there are presentations available at SFP chapters. So if the Peru chapter is interested in that, they are open to providing kind of they could talk about, what their projects are. They could talk about themselves. So that's all an opportunity if you guys are interested in that. The education so this is one of the areas in which we're developing and really trying to highlight, since it's a strategy area and really kind of maintaining that competency of fire protection engineers. So there's quite a bit of live education, right? There's conferences, there's the symposia, which is usually about 1 or 2 a year, depending. There are webinars throughout the year and seminars as well as requested as needed. And then there's also on-demand education. So there is an e-learning platform that is available from SFPE, and all of the webinars and the other things and the courses that are recorded, that are available, are on the e-learning platform. Some of it is free, some of it's paid content, depending on how in-depth and in the format of those different training courses. There's also the PE exam review course, and this is it's meant to support the fire protection engineering licensing PE exam, but it is a good overview of kind of all the different topics within fire protection engineering, fire safety engineering. So it's not just necessarily limited to those seeking the PE, but it is targeted towards those that are seeking the PE. There's always upcoming webinars and seminars. I know there's one from the SFP Foundation coming up on artificial intelligence, which should be very interesting. So they're available on sfpe.org, and also if you get the newsletter from SFPE, you would get notification of those as well. But there's always different webinars coming up on a regular basis throughout the year. So the 2025 events, I talked a little bit about the annual conference and expo, which is taking place in Vancouver in October. There's also European conference, which is in Edinburgh in April. So that's a biannual conference. So every other year we have the European conference. The years in which we don't have the European conference is the performance-based design conference. So those two conferences switch off every other year. There's also a symposium this year on protecting flammable and combustible liquids, and that will be in San Antonio, Texas, and that is in March. Just a little bit more about the e-learning platform that I talked a little bit about. So there are 4,000 unique users annually. Obviously, it's beyond our membership, right, with those numbers. Over 13,000 professional development hour credits are awarded, and there's what's important is there's over 120 recorded events available. So if you go in, you haven't seen anything, there's already 120 hours of things that you could be looking at. And the webinars are generally focused around some of these emerging issues as well. So those can be a really good resource for some of the folks that are dealing with some of those topics. In terms of on-demand courses, one of the first ones that we came out with was the SFP Ethics series. There was a lot of interest in that. And that's actually been quite strong, and it talks about kind of introduction to ethics. So it's not necessarily just for, people just entering the profession, but it really is it's a good thing to have, and it is required for some licensure as well. So that is something there was a need there for some folks to have something as part of their licensing. It also talks about engineering peer review and kind of the best practices there. So that one is something that they do that's on demand. It's also in person. Sometimes they'll have them at the annual conference as well. The Handbook of Fire Protection, I just talked about this a little bit earlier, but the 6th edition, right now the 5th edition is available, but the 6th edition is to be published this year. And it will be available in hard copy and digitally, just like the previous edition. But some of the topics that are in there that haven't necessarily always been in there, actually, I think the new topics are on the next one. So some of the new content that's part of this handbook are fire investigations, passive fire protection,
There's content on flame extinction by active systems and building under construction, since that seems to be an issue that has been a challenge on the fire side. There's also new sections on fire testing and wildland urban interface. As I mentioned, there's a lot of work there or research going on with the SFP Foundation. There was also a lot of revisions to the structural fire section to include some of the performance-based approaches that have kind of become more commonplace or commonly used in practice since the 5th edition came out. And then as we're talking about our strategy around sustainability and having a role there for fire safety, there's a lot of content related to sustainability. Sorry, excuse me. As you can imagine, there's the topic of lithium-ion batteries and energy storage. I know that's important around the world, everywhere, anywhere I speak to. That's a topic that they're dealing with. Revised content on mass timber and building envelopes, so acknowledging some of these new practices and technologies that are coming out, and also refrigerants and some of the new refrigerants that we're seeing, which are more sustainable. So there's guidance around those topics as well in the newest handbook. Some of the other publications, I won't read all of these, but there's a lot of different publications that the SFP Engineering Series does. Kind of they publish as well as update regularly with the committees. So these are things that like the SFP Guide to Fire Risk Assessment, these are things that are useful to across in the engineering world, right? No matter where you're practicing. So those are things I encourage you to check it out. And then they do, obviously, as well as the technical topics, there's updates and information about the career. So we have the compensation and benefits report that's done regularly as well, kind of a snapshot of the compensation and benefits around the world. It's meant to be a global view. Core competencies. So this is an initiative that's been around for a while. There was a subcommittee under continuing professional qualifications, competency and credentialing, and they developed a document around the minimum technical core competencies. And that was really kind of, and that was reviewed by membership. And then they also defined kind of the different fire protection engineering roles. So I'll get to what they produced as well. And then what they did for each of those roles, issuing some detailed scope documents for each of them in terms of what the core knowledge is for each of those roles. And those were everything was available for public comment at that time. So this is kind of a snapshot of the minimum core competencies that was developed by that group. And all of this is available on the website as well. So really kind of the fundamentals, I think everybody needs to know, those are fundamentals. Then the human behavior is one kind of pathway, fire protection systems is another, and then fire protection analysis was kind of a third pathway that they looked at or defined. And all the different engineering roles that they came up with are here, and then for each of these roles, they developed what the core competencies would be for each of those, kind of what's the knowledge that's needed. And that's really to help drive kind of education around these topics and help the direct SFPE in terms of what types of education needs are there. So these are all available on the website if you would like to dig into those. And also to support, some of the new education programs that are up and coming around the world as well. That was one of the other intents. Speaking of the career, there's a new career guide, or latest edition came out in 2024. So that's something, if you haven't checked it out, that's available on the website as well. It's really kind of highlighting the different pathways to a career in our field. And I think it's as being a global organization, obviously it's important that there's a lot of digital engagement connection. So I think that's just showing here that the website is well accessed. Like there's a lot of people looking to the website, and everything is really housed on the website. So if you're looking for something, that's the first place to go.
There's also a very active LinkedIn profile, kind of highlighting what's new, as well as the magazine, which is also a digital magazine now as well. So some of the benefits of just being an SFP member, you get discounted, educational for those educational programs that in the conferences you do get you get a discount for those. There are also access to I just mentioned the magazine, as well as Fire Technology, which is the peer-reviewed journal that's shared by SFPE and NFPA. And there's also the connections. You can join committees and special interest groups and kind of network across those groups. And then also discounts on publications as well. I mentioned those different levels before, the individual, professional, fellow, and students. So the professional membership is an area which we're trying to drive a bit. It was lagging. I don't think it was well known kind of what some of the benefits were. So some of the benefits are, in order to be an SFP fellow, you have to be professional member for at least 10 years. So in order to be considered. It also allows you to be able to sit on the SFP board of directors and serve as a standing committee chair. It allows you to use that logo on stationery. It's kind of, it gives some weight to that. And there's a little bit more access to some other things, but it doesn't increase your membership, and it's not and all of the requirements for that membership grade are all online if you'd like to check those out, but it's not super difficult, right? If you have a few years in the profession, I encourage you to go check that out and see if that's something that you would like to apply for, because it's likely that you probably are eligible after a few years in the profession, especially if you have a degree in the profession, then you only need really a couple of years. So that's all available on the SFP website as well. I mentioned the standing committees. They're always looking for members, especially global members or folks from outside the US. I know there's a lot of folks from Europe that sit on those, but I think that there's definitely room for Latin American members to sit on those committees for sure. It would be nice to have that perspective. There's the research tools and methods. I mentioned them. They have produced things like they do a lot of the technical publications, as well as work on kind of things like the research roadmap. There's a professional qualifications committee, which I mentioned that they really talk about kind of what are the qualifications for certain things. They did the core competency work. There's a professional development committee, kind of focused around training and the conferences. And then there's a membership and chapter relations committee, which is focused around obviously membership and chapters and that connection and driving that. So they're always available. I think there is a form on the website for anybody who's interested. So that's what I have from the global side. I don't know if there's any questions. Thank you, Amanda. No sé si todas las personas que tengan alguna pregunta la pueden escribir a través del botón de preguntas y respuestas, o la pueden enviar directamente al chat, y acá las leemos. Bueno, por el momento no hay preguntas. So there are no questions for you, Amanda, Okay. at the time. So maybe we can go on, and at the end we can ask again. Okay. Perfecto. En todo caso, al final ya de todas las presentaciones podemos también responder a las preguntas de manera ordenada. Carlos, te cedo la palabra nuevamente. Thank you, Amanda, for your great presentation. Vamos a continuar con José Luis. Va a hacer déjame un segundo, quiero volver a presentar. Ok, voy a hacer una presentación formal de José Luis. En 2 párrafos imposible resumir
toda la trayectoria de Pepe. A ver, Pepe es ingeniero por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría y doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Gant en 2016. Es miembro de la Academia Australiana de Ciencias Tecnológicas e Ingeniería, la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido, la Real Sociedad de Edimburgo, la Academia de Artes y Ciencias de Queensland, la Institución de Ingenieros Civiles del Reino Unido, la Institución de Ingenieros de Incendios del Reino Unido, la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios de Estados Unidos, el Instituto de Combustión de Estados Unidos y la Real Sociedad Nueva Gales del Sur, Australia. Ha formado parte de la investigación del derrumbe del World Trade Center, de la investigación de la Organización de los Estados Americanos sobre Derechos en México, de la investigación chilena sobre el incendio de la prisión de San Miguel y actualmente participa en la Comisión de Investigación Pública de Grenfell. Su trabajo sobre la reformulación de la enseñanza de la ingeniería dio lugar a 6 influyentes think tanks apoyados por la Fundación Lloyd's Register y la Fundación of Arup. La verdad que esos dos párrafos quedan muy cortos, José Luis, para poder describir toda tu trayectoria profesional. Te agradecemos bastante porque estamos aquí en esta charla y hemos podido avanzar tanto en la ingeniería de protección contra incendios en Perú. Es en gran parte gracias a ti y a tu esfuerzo desinteresado. Este, Personalmente te considero un muy buen profesional, como lo pueden decir cualquier persona que ha tenido el gusto de trabajar contigo y además de una excelente persona. José Luis, doy paso para que puedas iniciar con tu presentación. Ok, mil gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes una vez más. Déjame ver si puedo poner la presentación. Ok, ¿pueden ver mi presentación? Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, felicitarlos por el nuevo capítulo de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios del Perú. Yo creo que es un paso muy importante en el camino hacia la profesionalización de la seguridad contra incendios, no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica. Yo creo que desde hace muchos años viene haciéndose una labor constante y muy importante en el campo de la profesionalización de la ingeniería de protección contra incendios en el Perú. Y este no es que un paso más, pero un paso muy importante. Esta presentación va a tocar el tema de por qué es importante la profesionalización. Esto es muy, muy diferente al concepto de tener una normativa adecuada, es muy diferente al concepto de tener una educación adecuada. Es fundamentalmente el concepto de lo que es una profesión y por qué la seguridad contra incendios debe tratarse como una profesión. Y es de mucha importancia lograr poco a poco ir avanzando en la dirección de la profesionalización del campo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la protección contra incendios, ¿no? Este, eh, Podemos describir muchos componentes de la protección contra incendios. Podemos hablar de rociadores, podemos hablar de detectores de humo, podemos hablar de protección pasiva, de puertas cortafuego. Todos estos son componentes de lo que es la protección contra incendios. Pero la protección contra incendios es mucho más que sus componentes. Fundamentalmente es la historia. Es la capacidad que uno tiene de poder poner todos estos componentes en una historia que permite una cierta evolución del incendio que minimiza los daños hacia las personas y hacia la propiedad. Cuando uno incorpora un sistema de rociadores, cuando uno incorpora un sistema de manejo de humo, cuando uno pone protección pasiva a una estructura, esto tiene un objetivo. Y los objetivos están todos ligados en una manera tal que al final construyen una historia completa y esa historia completa es la que permite tener un desempeño de la edificación adecuado. Entonces, al final, cuando uno piensa en quién es el ingeniero de protección contra incendios, no es un experto en rociadores, no es un experto en detección de humo, no es un experto en manejo de humos. Es la persona que puede contar la historia, es la persona que puede poner todos estos componentes de una manera tal que se pueda generar una estrategia de protección contra incendios adecuada. Entonces, lo primero que hay que entender es que ese es el rol del ingeniero de protección contra incendios y por ende el ingeniero de protección contra incendios puede trabajar con especialistas, puede trabajar con especialistas en ingeniería estructural,
puede trabajar con especialistas en modelación y simulación, por ejemplo, de computacional. Puede trabajar con especialistas en manejo de agua, con sanitarios, pero al final ninguno de esos especialistas es el ingeniero de protección contra incendios. El ingeniero de protección contra incendios es la persona que puede contar la historia. Es el que puede poner todos los elementos en conjunto y construir una estrategia de protección contra incendios que entrega una edificación segura. Entonces, entendido lo que es, ¿en qué se basa la protección contra incendios? Ahí he puesto una serie de ecuaciones medio complicadas, que solamente sirven para ilustrar que el incendio es un fenómeno físico que está gobernado por las leyes de Newton, que está gobernado por conceptos de física muy básicos, pero que sin embargo incorpora una serie de componentes que va muy por encima de esos componentes de la física. Tenemos que lidiar con el manejo de las personas, tenemos que lidiar con las interacciones de diferentes fenómenos físicos. Por ejemplo, todo lo que es el comportamiento mecánico de una estructura tiene que interactuar con el comportamiento de la mecánica de fluidos asociada a la combustión, que tiene que ver con el incendio mismo. Entonces, la protección contra incendios se va a basar en todos estos principios fundamentales de comportamiento de personas, principios fundamentales de comportamiento estructural, principios fundamentales de comportamiento de mecánica de fluidos, transferencia de calor, termodinámica, pero al mismo tiempo, principios fundamentales, por ejemplo, de legislación, porque al final, cuando establecemos reglas, esas reglas tienen que ser aplicadas correctamente. Hay principios de educación, porque tenemos que educar a las personas para que puedan entender cómo construir esta estrategia de protección contra incendios. Entonces, en realidad es un fenómeno complejo, es un área profesional bastante compleja porque es sumamente multidisciplinaria y toca en muchísimos temas y no existe ni una sola persona que pueda ser un experto en todos estos temas, sino que tienen que tener un cierto nivel de conocimientos que les permite coser todos estos componentes en un individuo que tiene la capacidad de poder contar la historia de cómo funcionan todos estos elementos en conjunto. Eh, un elemento importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una profesión es cuál es el impacto que la materia o el área en la que estamos trabajando tiene en la edificación. Y cuando uno piensa en el impacto que puede tener la seguridad contra incendios, uno se empieza a dar cuenta que ese impacto empieza desde la concepción arquitectónica hasta el manejo del edificio. Casi todos los componentes de una edificación, de una manera u otra, se ven afectados por la protección contra incendios. Si manejamos la seguridad de un edificio, por ejemplo, y ponemos las barreras de entrada y salida, vamos a afectar la evacuación de las personas. Si priorizamos, por ejemplo, la evacuación de ciertos personajes importantes en un banco, vamos a afectar el tiempo de evacuación del resto. Si decidimos que vamos a cambiar el muro cortina y empezar a utilizar nuevos productos que van a eh, cambiar o dar una cierta estética o un cierto desempeño al muro cortina. Vamos a afectar la capacidad que tenemos de contener un incendio en un piso de una edificación y por ende la seguridad contra incendios tiene que mirar cómo es que ese nuevo diseño de muro cortina va a cambiar la edificación y el desempeño en el caso de incendios. Lo mismo va a pasar con la estructura, lo mismo va a pasar con los servicios. Todos los componentes de la edificación van a tener un impacto, la protección contra incendios va a tener un impacto muy importante. En otras palabras, cuando hablamos de edificación, la protección contra incendios es una disciplina que tiene tanto o más importancia que cualquier otra de las disciplinas que participan en el proceso de diseño y construcción de la edificación. Somos tan importantes como un arquitecto, tan importantes como un ingeniero estructural, tan importantes como un ingeniero mecánico o tan importantes como el ingeniero electricista. El impacto que puede tener la protección contra incendios en todos los elementos de la edificación es tan importante que tenemos que tener en cuenta que no somos una disciplina secundaria, somos una disciplina primaria en el proceso de edificación. Eh,
Finalmente, una vez que ya establecimos que la protección contra incendios es de una importancia primaria, que establecimos que ingeniero de protección contra incendios es el que es capaz de articular la historia completa de lo que es una estrategia de protección contra incendios, tenemos que adentrarnos un poco en el concepto de cómo esos principios de base de la física, del comportamiento humano, etcétera, 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 van a construir esta profesión, que es la ingeniería de protección contra incendios. En principio, si empezamos a pensar cuáles son los conocimientos necesarios, nos damos cuenta rápidamente que tenemos que tener un cierto entendimiento de materiales. No necesariamente tenemos que ser expertos en materiales, pero tenemos que tener suficientes conocimientos para poder articular el concepto de cómo se utilizan de una manera segura los materiales. Esos materiales probablemente van a ser afectados por el incendio, y muchos de ellos, por ejemplo, los plásticos, como ven en la figura al lado izquierdo, son materiales que van a contribuir al incendio, que van a generar gases inflamables y van a contribuir a la combustión, creando las llamas. Ese proceso de cómo el material contribuye a la combustión es algo que tenemos que entender. No significa que tenemos que ser especialistas en combustión, pero tenemos que entender cómo nuestras decisiones cuando escogemos los materiales, van a cambiar el proceso de combustión y por ende van a cambiar el incendio en sí mismo. De la misma manera, una vez que el fuego empieza y la combustión se da, se va a generar humo y ese humo va a tener una serie de productos químicos de cierta toxicidad, al mismo tiempo que se va a generar una cierta cantidad de energía y ese calor y ese humo va a ser transferido de una manera tal que es un flujo turbulento que empieza a acarrear el humo y el calor a través de la edificación. Una vez más, no tenemos que ser expertos en mecánica de fluidos o en transferencia de calor, pero tenemos que tener un cierto entendimiento fundamental de cómo la combustión o el incendio va a transferir calor y humo a través de una edificación. El calor va a ser transferido nuevamente a la estructura y una vez más, no tenemos que ser ingenieros estructurales, pero tenemos que tener un entendimiento suficiente para poder comunicar con un ingeniero estructural y entender los resultados del trabajo de un ingeniero estructural para poder entender cómo queda afectada la estructura y cómo tiene que ser protegida para que pueda mantener su función durante un incendio. Entonces hay un concepto de entendimiento de comportamiento estructural que nos permite evaluar la eficacidad, por ejemplo, de la protección pasiva, que nos permite evaluar en conjunto con un experto estructural o con un ingeniero estructural, nos permite evaluar cuáles son diseños estructurales con debilidades o cuáles son diseños estructurales que son robustos. Y en función a eso podemos optimizar la cantidad de protección pasiva que se puede poner en la edificación. Una vez más, no tenemos que ser expertos en la estructura, pero tenemos que tener un entendimiento básico de cómo se comporta una estructura en el caso de un incendio. Y eso nos lleva finalmente a las personas, y evidentemente hay elementos de fisiología, de psicología, de sociología, cómo responden las personas a las alarmas en el caso de la detección, y cómo se van a ir desplazando y bajo qué criterios y condiciones esos desplazamientos se van a dar. Nada, el entendimiento del comportamiento de las personas es un elemento que es de mucha importancia en la seguridad contra incendios y es probablemente una de las áreas en las cuales necesitamos este, eh, mayor conocimiento, porque tenemos que tener una idea de cuáles son los parámetros que nos permiten manejar a grupos importantes de personas de una manera tal que en el evento de un incendio podemos controlar el proceso de evacuación para que se dé de una manera eficaz y segura. Una vez que hemos ido por todo este círculo de diferentes componentes, nos damos cuenta que todo esto va dentro de un proceso de diseño y un componente importantísimo de la competencia de un ingeniero de protección contra incendios es saber comunicar con un arquitecto. El arquitecto tiene una manera muy particular de abordar el proceso de diseño y muchas veces hay incompatibilidades entre la manera en la cual un arquitecto aborda el proceso de diseño y las necesidades que uno tiene como ingeniero de protección contra incendios
para poder asegurar que la estrategia de protección contra incendios es una estrategia adecuada. Y por eso es importantísimo que un ingeniero de protección contra incendios, como una de sus cualidades, sea el entendimiento suficiente de la arquitectura y de la manera de pensar de un arquitecto para poder responder a las necesidades del arquitecto y para poder guiar al arquitecto para que diseñe una edificación inherentemente segura. Entonces, al final, este es un proceso de diseño y todos estos conocimientos van a converger en el diseño que eventualmente nos lleva al espacio de la educación. Como ingenieros de protección contra incendios, no solamente resolvemos problemas, sino que educamos a nuestros clientes, educamos al arquitecto, educamos a los otros profesionales con los cuales trabajamos y dejamos que esos otros profesionales nos eduquen a nosotros para poder ejercer la profesión de una manera cada vez más adecuada. Y al final, el reto es dinámico, porque cuando vemos una foto como esa de la ciudad de Lima hoy en día, nos damos cuenta de la velocidad con la que todas estas cosas evolucionan y como profesionales tenemos la necesidad de mantenernos siempre al tanto de los avances corrientes y de la evolución de la construcción de tal forma que podamos responder a las necesidades de hoy. Eso aplica no solamente a la edificación, sino que va a aplicar a la industria, va a aplicar a la minería, va a aplicar al transporte. Todas las áreas de la sociedad en las cuales el incendio es un reto son áreas en las cuales tenemos que mantenernos al tanto. Entonces, si pensamos en el reto, no podemos dejar de pensar en la responsabilidad, porque si como profesionales no hacemos nuestro trabajo correctamente, el resultado son las vidas de las personas, el resultado es la destrucción de la propiedad, el resultado es un impacto y una responsabilidad enorme sobre la seguridad de los ciudadanos y de las personas. Entonces, como se dan cuenta, trabajamos en una disciplina compleja, trabajamos en una disciplina de una importancia enorme y trabajamos en una disciplina que tiene una responsabilidad sobre la vida de las personas. Ese espacio que ocupa este, un conocimiento técnico complejo y diverso, multidisciplinario, ese espacio que tiene una importancia enorme, ese espacio que afecta la edificación en múltiples áreas y de manera muy profunda, y ese espacio que tiene una responsabilidad social enorme, es un espacio que solamente puede ocupar un profesional. Y un profesional es un individuo que está sancionado como un ente competente que es capaz de resolver estos problemas complejos que solamente un profesional del rubro puede entender. Entonces se dan cuenta de la importancia de este paso, ¿no? Este paso de generar un capítulo de la SFPE en el Perú es un paso hacia la profesionalización. Es un paso en el cual dejamos atrás solamente el enfoque en normativa, en productos, en métodos, en soluciones, y nos empezamos a enfocar en las personas. Y en el momento en que empezamos a enfocarnos en las personas, empezamos el camino hacia la profesionalización. ¿Qué cosa nos deja claro que la protección contra incendios es un campo profesional? Es el hecho que se necesita un alto conocimiento, porque es un tema de muchísima complejidad. Es una combinación única de conocimientos que ningún otro profesional tiene. No la tiene el ingeniero sanitario, no la tiene el ingeniero mecánico, no la tiene el ingeniero civil, no la tiene el estructural, no la tiene el arquitecto. Solamente un ingeniero de protección contra incendios tiene los conocimientos necesarios para tomar en riendas ese problema de tan alta complejidad que requiere un alto nivel de conocimientos. Tiene herramientas y métodos específicos que no son las herramientas y los métodos de otros, sino que son las herramientas y los métodos del ingeniero de protección contra incendios. La estrategia de protección contra incendios es responsabilidad solo del ingeniero de protección contra incendios y de ningún otro profesional, porque ningún otro profesional tiene las herramientas para poder construir esa historia. La disciplina sigue cambio constante y por ende tenemos que tener un rigor profesional que nos mantenga siempre al tanto de todos estos cambios constantes de la industria de la construcción.
y tiene una influencia importante en fundamentalmente todos los elementos de la construcción. Entonces, dado que tiene una importancia en todos los elementos, es una de los componentes profesionales primarios de la construcción y no es un componente secundario que puede ser cubierto por otro profesional. Y finalmente, el tema es un tema de alta responsabilidad, porque tiene un impacto social enorme en el caso que no se ejecute la profesión correctamente. Como resultado, estos son todos los prerequisitos de la profesión. Requieren una capacitación adecuada, requieren un proceso de certificación adecuado, que al final van a entregar un monopolio profesional al profesional. Solamente un médico puede operar, solamente un abogado puede juzgar y solamente un ingeniero de protección contra incendios puede ejecutar una estrategia de protección contra incendios. Entonces, para poder lograr ese monopolio, tenemos que tener una estructura de acreditación y tenemos que tener el aval de organizaciones que fundamentalmente están integradas dentro de una estructura de acreditación. Y tenemos que ver la manera de proporcionar la capacitación necesaria para que la gente pueda acreditarse de una manera adecuada y ejercer ese monopolio que tiene que existir para que la profesión exista. Hoy en día tenemos un serio problema y el problema es que si bien hemos mejorado en normativas, si bien hemos mejorado en muchos aspectos de la profesión, la estructura de certificación o acreditación de profesionales es completamente inconsistente con el requerimiento profesional que la industria de la construcción nos pide hoy en día. Fundamentalmente tenemos un problema complicado que debería ser solamente la prerrogativa, el monopolio de un ingeniero de protección contra incendios y sin embargo no tenemos una estructura de acreditación adecuada que nos permita ejercer ese monopolio. Existe una confusión de competencias y todo esto tiene que aclararse. ¿De quién es la responsabilidad de sancionar esta profesión? Obviamente es la responsabilidad del gobierno. ¿De qué manera el gobierno va a ejercer eh, eh, esta prerrogativa y a qué organismos se le va a entregar? Bueno, muchas veces, como sucede en Estados Unidos, el gobierno central delega este tipo de sanción de la profesión a los gobiernos locales y como ven en la foto podría ser el municipio. Podemos ver en la catedral, porque en ese sentido las cosas no van a funcionar correctamente. Este, pero la realidad es que es una responsabilidad del gobierno y tenemos que empujar al gobierno a que empiece a entender la importancia de tomar esa responsabilidad, porque es el Estado quien tiene la responsabilidad social de garantizar la seguridad de los ciudadanos y fundamentalmente la seguridad de los ciudadanos en una profesión solamente la dan los profesionales. Entonces, si no se sanciona la profesión correctamente, a través ya sea de un colegio profesional, a través del municipio, a través del gobierno central, no vamos a tener nunca una profesión bien establecida. Finalmente, ¿cuál es el rol de la SFPE? La SFPE, a diferencia de la NFPA, es una organización de profesionales. La NFPA es una organización que genera normativa. La SFPE es una organización que fundamentalmente amalgama profesionales, que genera recursos para profesionales, que genera redes de apoyo a profesionales y que genera una estructura o que por lo menos permite una estructura que nos puede dar una referencia de lo que debe ser un profesional. Entonces, en ese sentido, formar un capítulo de la SFPE es dar un paso en la dirección de la profesionalización, es dar un paso en la integración de las actividades en el Perú en lo que es una red internacional de profesionales y es un mecanismo mediante el cual uno puede optar por todos los recursos que ofrece la SFPA para la profesionalización. Entonces, la SFPE es fundamentalmente eso, es una sociedad de ingenieros de protección contra incendios, una sociedad profesional de ingenieros para ingenieros que apoyan a ingenieros y que permiten la estructuración
dentro de cánones internacionales de lo que es la profesión contra incendios. Entonces, una vez más, mis felicitaciones por haber tomado este paso. Es realmente un paso muy fundamental y les deseo un crecimiento vertiginoso y una relación muy fuerte y cercana con lo que es la SFPE. Muchísimas gracias. Encantado de responder a cualquier pregunta. Sí, muchas gracias, José Luis, por la participación. Es un reto muy grande que tenemos aquí en el Perú, eso que dices, el tema de la profesionalización, pues, ¿no? De la ingeniería en protección contra incendios. Doy pase a cualquier persona, por favor, que tenga alguna pregunta o tenga algún comentario que quisiera buscar alguna respuesta tanto de Carlos como de Amanda o del propio José Luis. Nuevamente lo pueden hacer a través del botón de preguntas y respuestas que está en su barra de opciones abajo o a través del chat y estaremos encantados de ayudarlos con las respuestas. Vamos a esperar a unos minutos. Justo acá hay una pregunta que acaba de llegar. La pregunta es, y creo, Carlos, que tú podrías quizás ayudar a responderla, porque es una pregunta sobre el tema local. Si es que hay alguna universidad interesada en brindar la carrera de Ingeniería en Protección contra Incendios, bueno, Carlos, quizás tú lo puedes decir a nivel nacional y José Luis o Amanda lo pueden dar también un panorama internacional, que es muy diferente, pues, ¿no? A lo que tenemos acá. Yo creo que para esa respuesta también le pediría a José que pueda comentar porque se han hecho algunos acercamientos con universidades para poder desarrollar una currícula. José Luis, ahí tal vez tú puedas comentar un poco más de los esfuerzos que se han trabajado anteriormente. Sí, han habido bastantes intentos de desarrollar una currícula y bastantes intentos de desarrollar programas educativos en apoyo de la profesión. Desgraciadamente, ninguno de estos intentos, y yo creo que en parte es porque cuando se empezó este proceso, probablemente no había este, la conciencia que esto era algo absolutamente necesario. Yo creo que esa conciencia ha crecido hoy en día muchísimo y sería bueno tratar de entablar conversaciones con las universidades en el Perú para tratar de desarrollar algún programa educativo que apoye la profesionalización del campo. Y evidentemente, eh, todas las universidades que desarrollan estos programas en el mundo van a estar encantados de apoyar. Sí, de hecho, buscar crear un capítulo de SFP Perú, tenía uno de los objetivos es el tema de educación. Entonces, apalancados con toda la cartera de profesionales que tiene SFPI a nivel internacional, es buscar universidades para poder fomentar el desarrollo de una carrera de ingeniería en protección contra incendios, que como José Luis ha mencionado en su presentación, es sumamente importante para que pueda ser la amalgama de todo el resto de profesionales que participan en los proyectos y que no sea un tema independiente de un ingeniero mecánico, eléctrico, electrónico, sino tiene que haber una persona con conocimiento técnico que pueda juntar todas las especialidades y que tenga el criterio de cómo va a funcionar un incendio realmente ya sea minería, centros comerciales, edificios, porque es un tema de bastante responsabilidad. Acá estamos hablando no solamente de pérdidas económicas que podrían ser sumamente importantes, sino también estamos hablando de vidas. Entonces, la idea es buscar la profesionalización de esto y también tocar la puerta a las universidades nuevamente. Perfecto. Aquí Edison Romero menciona, pues, que, por ejemplo, en el caso de Colombia, la Universidad Nacional tiene una especialización en protección contra incendios y explosiones. Hay una pregunta un poco interesante también de Javier Taipe. Él menciona, bueno, agradece a José Luis por la presentación, comenta que es una excelente visión la que tiene y pregunta cuál o cuáles son las especialidades de ingeniería las que serían más afines a tener las competencias de un ingeniero de protección contra incendios, si sería una carrera universitaria, una segunda especialidad o una carrera de posgrado.
Es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque la realidad es que si uno mira alrededor del mundo, la mayor parte de los ingenieros que trabajan en el rubro de ingeniería de protección contra incendios vienen de otras disciplinas. Este, y, y los que ejercitan la profesión correctamente han seguido una formación adicional que les permite trabajar en este espacio. Entonces, yo no creo que exista una profesión más afín. O sea, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un ingeniero químico, un ingeniero sanitario puede eventualmente trabajar como ingeniero de protección contra incendios si sigue una formación este, de segunda especialidad, como explica Javier. Este, eh, y entonces, en el fondo no es un problema necesariamente de afinidad, sino es un problema de cubrir los espacios que la profesión de base o la profesión inicial, la carrera universitaria, no ha cubierto. Evidentemente, también existe la posibilidad de tener una carrera universitaria y uno se da cuenta en diferentes países que esto varía, ¿no? En algunos países el principio de tener una carrera universitaria de ingeniería de protección contra incendios es el principio que se ha adoptado y tiende a ser mucho más fácil en el momento de la acreditación del profesional. Cuando uno tiene una formación de carrera universitaria, generar las reglas para poder acreditar o certificar al profesional adecuadamente son mucho más simples cuando uno tiene que ver los casos de profesionales que se han reconvertido. Entonces, pero no, en el fondo, el punto final es el mismo, siempre y cuando los profesionales adquieran todas las competencias necesarias para poderse llamar ingenieros de protección contra incendios. ¿Y cuál es el camino que uno siga? eh, si esa capacitación existe, no debería tener una gran diferencia. Lo que tiende a suceder, que es muy interesante, ¿no? Es que, por ejemplo, un ingeniero civil que se especialice en protección contra incendios y adquiere las competencias necesarias para ser ingeniero de protección contra incendios, por lo general va a ser un ingeniero de protección contra incendios especializado en temas estructurales, en temas de constructivos. Mientras que un ingeniero mecánico que entra y se especializa en la carrera de protección contra incendios, va a trabajar mucho más en el área de lo que es manejo de humo, modelización de incendios y cosas por el estilo. Entonces, al final, ambos caminos son adecuados siempre y cuando existan las herramientas para acreditar correctamente. Estás en silencio, Matías. Perdón, muchas gracias, Carlos. José Morales hace una pregunta más abierta al tema puntual que hemos estado conversando y creo que es muy interesante. Pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de las aseguradoras en impulsar la profesionalización de la ingeniería contra incendios? En la corriente de la transformación digital, ¿hay espacio en la industria para consolidar el conocimiento de ingeniería durante el ciclo de vida de, de una infraestructura? ¿Quieres que responda yo, Carlos, o respondes tú? No, responde tú, José, por favor. Ya, mire, en términos generales, independiente del Perú mismo, en términos generales, la aseguradora es un negocio. La aseguradora tiene como negocio aceptar ciertos riesgos a cambio de un pago. Por ende, la responsabilidad de la aseguradora es asegurarse que manejan su negocio correctamente y para eso tienen que entender el problema. Entonces, en esencia, una aseguradora tiene que tener el mismo nivel de competencia que tiene que tener un diseñador, este, o que tiene que tener una autoridad que evalúa un proyecto para saber si están aceptando riesgos de una manera adecuada. Entonces, en realidad es simplemente uno de tantos participantes en el proceso comercial de lo que tiene que ver con la seguridad contra incendios. Y en ese sentido, la responsabilidad es con su propia economía, si no lo puede llamar de esa manera. Este, una aseguradora que no tiene ninguna competencia interna va a asegurar pobremente a los riesgos, con lo cual va a perder dinero. Una aseguradora que no tiene la competencia interna va a pedirle a sus clientes que pongan cosas innecesarias e inapropiadas, con lo cual va a perder clientes. Este, entonces, el modelo de FM Global, por ejemplo, o FM, como se llama ahora,
es un modelo que se basa, por ejemplo, en la capacitación interna del más alto nivel y desde mi punto de vista esa es la responsabilidad principal. Ahora, en cuanto a consolidar los conocimientos de ingeniería del ciclo de vida de una infraestructura, bueno, cuando uno diseña una edificación, uno considera cuál es el ciclo de vida, pero en ese ciclo de vida muchas veces es muy difícil poder predecir la evolución de la tecnología y cómo la edificación va a ser afectada por cambios subsecuentes. Entonces, al final, yo creo que es más mantener un entendimiento del tema a medida que la tecnología evoluciona y tratar de continuamente evaluar lo que uno ha hecho de tal forma que uno puede garantizar la seguridad de la infraestructura durante su ciclo de vida. Muchas gracias, Excelente. José. Ahí solamente para complementar esa respuesta, ¿no? Y alineo otra vez el tema de educación. Un problema que tienen las compañías aseguradoras en Perú también es las garantías que ofrecen a los clientes, que están basados en muchos casos en un conocimiento pobre de la protección contra incendios. Entonces, para el lado de la compañía de seguros es un problema porque no está cubierta en caso su asegurado tenga algún problema de incendio y el asegurado tiene una falsa creencia de que está protegido con las pobres garantías que le pide la compañía de seguros, ¿no? Y es un tema básicamente de educación. Y al no existir esta educación, no promueven que haya más profesionales porque cualquiera se puede meter a ofrecer garantías o analizar riesgos que realmente no conocen, ¿no? Entonces, la falta de conocimiento del mercado genera problemas por todos lados. Perfecto, perfecto. Hay tiempo para dos preguntas más. Una es dirigida, en este caso, a Carlos. Pregunta si existe una planificación que estemos haciendo ahora, SFP Perú, en este caso, para interactuar con los distintos colegios de profesionales respecto a este tema de protección contra incendios. Carlos, quizás tú nos puedes dar una visión más clara de qué es lo que se tiene planeado hacer con esto y los pasos anteriores que se han hecho, quizás no necesariamente dentro de SFPE, pero dentro de los gremios interesados con el mismo objetivo. Sí, de hecho, uno de los primeros pasos que tenemos en mente es acercarnos a los colegios, tanto colegios de ingenieros como colegios de arquitectos, que que tienen un rol importantísimo en el tema de desarrollo de infraestructura en el país, porque al final buscamos que los profesionales puedan entender la necesidad de crear esta especialidad, ya sea como un pregrado, como un posgrado. Entonces, sin el soporte de los colegios profesionales, realmente no podríamos avanzar, ¿no? Perfecto. Can I Amanda, just add there? yeah, of course. Yeah, Yeah, so please. I know that in the US and outside the US also, chapters have also been successful in terms of collaborating with other professional associations, like those that might be associated with fire alarm or fire sprinklers as well. I know that those exist as well in Latin America. And sometimes if you gather, collaborate with those other associations or chapters that are local, you just have more could have more of an impact, especially if you're planning on outreach to universities as well. So I would just kind of highlight that there's been some success in the US with that collaboration. Thank you, Amanda. Matías, hay una pregunta más, Matías, quisiera que la pudiera responder también Amanda. Alguien Claro. pregunta, ¿cómo puede ser miembro de la SFP Perú? Entonces, para que Amanda pueda aclararnos cómo funciona, cómo se relaciona SFP con los capítulos locales. In terms of membership of local Yes, chapter versus, yes. So yes, there are yes. two levels of membership. There is the membership of the association of SFPE. And then that gets you access to the different trainings and the discounts that I talked about earlier. And then there's also chapter membership. So SFP Peru has its own membership, I'm guessing, in terms of fee and model and some access to certain benefits that way. So there are really two levels of membership, and this is true around the world. There's the SFP membership as well as the chapter membership. Thank you, Amanda, for your answer. Carlos, Eh,
O sea, para ser miembro del capítulo del Perú, tiene como prerequisito ser miembro De de la SFP. SFP, Correcto, solo para correcto. aclarar eso. Ujú, perfecto. Esa era justamente la otra pregunta que les iba a dar, es porque ya no hay más. Este, de todas formas, nosotros en este Zoom, ustedes al ingresar se han registrado con un correo, entonces tenemos el contacto de todos ustedes. Vamos a enviar un correo, bueno, también va a haber una publicación de todo este webinar, se va a colgar también y vamos a colocar algunos datos más específicos sobre cómo pueden ustedes participar dentro de SFP Perú y bueno, también con el enlace directo a SFP, donde ya van a poder ver el tema general de ese tipo de membresía. No sé, José Luis, Carlos, Amanda, si es que quieren agregar algo antes de finalizar. No, ¿No? No, just thank you. no me queda nada más que agradecer a José Luis y Amanda por tomarse el tiempo en esta presentación. Agradecer a todos los presentes y con miras a que el capítulo de SFP Perú busque profesionalizar la carrera de protección contra incendios acá en el país. Y nada, damos por inaugurado oficialmente el capítulo de SFP Perú. Muchísimas gracias a todos. Thank you. Felicitaciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cualquier duda, por favor, siempre pueden escribirnos, pues nos pueden contactar a través de las redes, a través del correo. Así que nada, espero estar en contacto con varios de ustedes. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias, Matías.